En este video les voy a dar una herramienta que nos enseña la misma Torá para poder reconocer a un falso profeta. En el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torá, es el último libro de Moisés antes de morir, ahí Moisés, en hebreo Moshe, él le promete a Israel que Hashem, como nosotros llamamos a Dios, él va a levantar a un nuevo profeta para reemplazarlo. Esto está escrito en Deuteronomio 18:18. Ahí Moshe se está refiriendo, como ya sabemos, a Yoshua bin Nun, a Josué hijo de Nun. Y, en fin, es en este punto cuando el pueblo de Israel le preguntan a Moshe, ¿cómo vamos a hacer si el profeta viene realmente de Hashem o no? Entonces, ahí mismo en el versículo 20 dice la respuesta, que ahí Hashem explica que el profeta que presuma hablar palabra en mi nombre, o sea, en nombre de Hashem, y a quien yo no haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Entonces, señores, si entendieron cómo saber si alguien que se hace llamar profeta, cómo hacemos para reconocer si su mensaje viene o no viene de Dios. Y la verdad es fácil de analizar. Si el profeta habla falsamente, es decir, si profetiza algo que no se cumple, eso nos va a indicar obviamente que esa persona está mintiendo. O sea, una falsa profecía evidentemente es una señal de que es un falso profeta. Pero entonces, ¿qué pasa si el falso profeta dice algo que por casualidad se cumple? ¿Qué pasa si lo que profetiza se hace realidad? Bueno, en ese caso tenemos que analizar la situación con mayor detalle y que podría, ¿saben? Para poder analizar a este engañador, este estafador. Y la forma para determinar si el profeta es falso es mirando, o sea, analizando el mensaje que él dice, si el mensaje va contra la Torá o no. En tal caso, nosotros podemos estar seguros que ese supuesto profeta, si el profeta va contra la Torá, contra las leyes de la Torá, sabemos con seguridad que esa persona es un mentiroso, un fraude y un estafador y no debemos escucharlo por ser falso profeta. Entonces, pongámonos una situación. ¿Qué hacemos si el tema que este falso profeta está enseñando es muy ambiguo y en verdad es complejo de interpretar? Pues, en ese caso, la Biblia misma nos dice qué debemos hacer. En Deuteronomio capítulo 17, versículos del 8 al 9, ahí dice que cuando algún tema te sea difícil en juicio, entre una clase de derecho legal y otra, entonces uno se debe levantar y recurrir al lugar que escogió Hashem y debemos ir a donde los jueces que hayan en aquellos días y preguntarles. Y ellos nos van a enseñar la sentencia del juicio. Es decir, si un caso es demasiado difícil, hay que llevarlo a los tribunales, a los sabios de Israel, a los fariseos, a los que saben tomar las decisiones con la sabiduría de la Torá. O sea, fácilmente Hashem pudo decirle a Moshe, decirle algo como, si hay un problema que no pueden resolver, yo mismo voy a bajar a la tierra y les voy a dar la respuesta. Pero vemos que eso no dice la Torá, Hashem no dice eso. Lo que dice es, lleva el caso a los tribunales. O sea, este tipo de temas deben ser evaluados por los sabios de esa generación, por el Sanedrín. Entonces, aquí en Deuteronomio se nos enseña que el pueblo de Israel tenemos un sistema establecido que resuelve nuestros problemas y este es el tribunal rabínico. Además, que Hashem nos dice al final de Números capítulo 15 que no te inclines en pos de tu corazón y de tus ojos para que te acuerdes de todos mis mandamientos. Eso los judíos lo decimos varias veces al día a propósito. Entonces, al final de cuentas, el hecho de ver milagros no importa. Además, encontramos una cosa muy interesante ahí en Deuteronomio y es que Hashem mismo dice que Él es quien nos va a poner a prueba. Eso es Deuteronomio 13. Dice, Hashem es quien nos hace saber, nos envía el profeta falso para ponernos a prueba. Entonces, así es como se da cuenta si nosotros estamos cumpliendo su Torah o no, y si amamos a Hashem con nuestro corazón. O sea, Dios mismo es quien tienta al ser humano, es quien envía la tentación, como en el caso del censo de David, que incluso Dios también envía al Satán. Dios es el que tienta al ser humano. Que a propósito, hay un texto cristiano que tiene una contradicción total a la Torah en este punto, que mientras que la Torah dice que Dios es quien nos pone a prueba, en el Nuevo Testamento, que esto está en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, claramente los valores de esa religión son opuestos a los de la Torá. En resumen, hay dos formas, hay muchas más formas, pero
que esto las trae Maimónides, pero hay dos formas de identificar a alguien que se hace llamar profeta y para ver si es verdadero o falso. Si su profecía no se cumple, esta es una forma de saber si es falso. Y si hablan un mensaje diferente al que Hashem dio en la Torá, esto es una señal de que es falso. Entonces, por ejemplo, si la Torá dice una cosa y el falso profeta dice, no, pero yo digo otra cosa. Por ejemplo, si la Torá dice, no cometerás adulterio, y el falso profeta dice, sí, eso dice la Torá, pero yo os digo tal y tal cosa. O si la Torá dice, no sé, ojo por ojo, el falso profeta va a decir algo como, sí, eso dice la Torá, pero yo os digo, y dice algo distinto a la palabra de Dios. Entonces, debemos recordar algo muy importante: no tengan miedo a los falsos profetas que hacen amenazas, que los tratan de condenar si no creen en ellos y si no se bautizan en su nombre y un montón de cosas. Entonces, no tengan miedo porque los falsos profetas van a tratar de callar a los monoteístas. Entonces, Besat Hashem, que sigan aprendiendo Torah para poder saber cuál es el rumbo correcto que Hashem quiere de nosotros.